Ok, esperemos que ingrese la mayoría para continuar. Ok, entonces hasta el momento se entiende por qué en esos 1, 2, 3, 4 puntos la derivada vale 0. ¿Sí? Ok. Entonces esto nos va a permitir dividir los puntos críticos en 3 distintos. Entonces van a ser máximos, van a ser mínimos y van a ser puntos silla. ¿Qué son los puntos silla? Son puntos donde no son ni máximos ni mínimos. Entonces, ¿cuál sería un punto silla? Ese que tenemos dibujado acá. Este es un punto silla, ya que no es ni máximo ni mínimo. Ok, entonces todavía no sabemos determinar si es que son máximos o si es que son mínimos. Pero lo importante es que sepamos que esos son todos los casos posibles de puntos críticos. Máximo, mínimo o punto silla. ¿Sí? Si es que tienen cualquier duda, me preguntan. Es importante que vayamos entendiendo todo lo que vamos haciendo aquí. Entonces se entendió lo de los máximos, mínimos y puntos silla y que los puntos críticos se calculan igualando la derivada a cero. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de otra cosa con esta misma función. Y es que vamos a poder analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces yo les voy a anotar algunos puntos acá en la fórmula. X1, X2, X3, etcétera. Entonces ustedes me pueden decir, aquí voy a poner X0 y X4 para que se entienda. Ok, ¿dónde la función crece? Recuerden que crezca, que va hacia arriba. X1, ¿Cómo? X1, X1. ¿Qué quiere decir X1? Porque cuando hablamos de crecimiento, estamos El hablando de... intervalo de X0 a X1, po. Muy bien, exactamente, de X0 hasta X1. ¿En algún otro lado crece? Sí, de X2, no, de X3. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Este de acá? El del silla, Ah, no tiene nombre. ¿no entiendes? De No, pero igual, silla igual al podemos poner. X3. Aquí le vamos a poner X'. Ok, entonces tú decías que desde X... X2, X3, po. Exactamente. Es importante que nos demos cuenta que aquí está creciendo, ¿cierto? Aquí no para de crecer. Entonces sigue creciendo, por lo tanto es desde X2 hasta X3. Pero hay un punto en que se mantiene, pues. Exacto, pero recuerden que aquí no estamos pidiendo que sea estrictamente creciente, solamente estamos pidiendo que sea creciente. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, muy bien, ustedes descubrieron que esos son los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento serían, ¿cuáles serían los de decrecimiento? Sería el resto, exactamente, de X1 a X2 y el último de ahí sería X3 a X4. Ok, muy, muy bien. Pero ahora necesitamos saber cómo vamos a calcular esto. ¿Qué sucede? Y le voy a hacer suma ahora a esta parte. ¿Qué sucede en este intervalo
solamente en este intervalo hasta aquí, con la derivada. La derivada, recuerden que es la pendiente de Es la recta positiva. tangente. Es positiva, ¿cierto? Va hacia arriba, ¿cierto? Y en este intervalo que tenemos aquí a la derecha, que es donde es decreciente, ¿qué pasa con la derivada? Aquí es negativa. Muy bien. Entonces, así de simple, descubrimos que para analizar las zonas de crecimiento y de decrecimiento, debemos analizar cuando la derivada es positiva y cuando la derivada es negativa. Y ya tenemos cuáles son las zonas de crecimiento y de decrecimiento. Entonces aquí le vamos a quitar el 0. ¿Por qué le vamos a quitar el 0? Porque el 0 son los puntos críticos. ¿Sí? Por lo tanto, el crecimiento y decrecimiento no va a contar los puntos críticos. Perfecto, entonces ya sabemos determinar máximos y mínimos, zonas de crecimiento y de decrecimiento. Entonces ahora les voy a explicar cómo calcular si es que el punto es un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces, es muy importante que hayamos justamente visto razón de cambio anteriormente para saber, la razón de cambio es la derivada, y la derivada está representando cuánto cambia la función, ¿cierto? Cuánto va cambiando respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí que la derivada sea positiva, me está diciendo que la función va hacia arriba, y que la derivada sea negativa, me está diciendo que la función va hacia abajo. Entonces, la segunda derivada, ¿qué representa? La segunda derivada representa cuánto varía la primera derivada. Entonces yo les pregunto, cuando yo voy pasando desde este punto, desde acá hacia allá, ¿la derivada va subiendo o va bajando en valor? ¿Las pendientes de estas rectas van subiendo o van bajando? ¿Cuál recta? De las rectas tangentes, las que están en verde. Si yo voy avanzando, voy obteniendo estas rectas que las voy a dibujar en azul. Hacia allá, luego hacia allá. Voy avanzando, ¿cierto? Y voy disminuyendo mi valor, ¿cierto? Entonces, como la primera derivada está disminuyendo, eso quiere decir que la variación de la primera derivada es negativa. Por eso, la variación de la primera derivada es la segunda derivada. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Acabamos de decir que como la derivada va bajando y la segunda derivada representa cuánto varía la primera derivada, entonces si la primera derivada baja, la segunda derivada es negativa. Y lo mismo pasa en este caso de acá. Vamos aquí. Aquí sí. Vamos bien negativo, después no tan negativo, ¿cierto? En un punto valemos 0. Aquí la derivada va subiendo o va bajando. Subiendo. Subiendo. Por lo tanto, en esos puntos, la segunda derivada va a ser positiva. ¿Qué pasa en estos puntos silla? La derivada aquí va primero si se dan cuenta, va bajando, ¿cierto? Hasta llegar a 0, pero después de bajar, ¿qué hace? Se mantiene, ¿no? Se mantiene y después empieza a subir, ¿cierto? Entonces aquí lo que sucede es que la derivada en este punto, la segunda, vale 0. La segunda derivada justamente ahí vale 0. ¿Por qué? Porque si la derivada fuera positiva, solamente estaría aumentando la derivada. O sea, estas rectas deberían aumentar en pendiente. Y si es que fuera negativa, deberían disminuir en pendiente. Pero no sucede ninguna de las dos. Por lo tanto, en este punto justo,
donde cambia de ir bajando a ir subiendo, tiene que haber un cero de la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión, según lo que vimos, ¿cierto? Es que si la segunda derivada es negativa, como tenemos en este caso de acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener un máximo. Si la segunda derivada es positiva, como lo tenemos aquí, voy a tener un mínimo. Y si la segunda derivada es cero, voy a tener un punto silla. Entonces ahora podemos aumentar nuestra teoría de máximos y mínimos y voy a llamarle x0 al punto crítico. Porque todo este rato hemos trabajado sobre un punto crítico en particular, ¿cierto? Estamos trabajando sobre este punto de acá, sobre este punto de acá, sobre este punto de acá y sobre este punto de acá. Entonces, x0 es máximo si f' de x0 es negativo, x0 es mínimo si f' de x0 es mayor que 0 y x0 es punto silla si f' de x0 es 0. Ok, ¿me van siguiendo hasta ahí? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto máximo, mínimo, punto silla y zonas de crecimiento y de decrecimiento. No hemos visto nada más hasta el momento. Y ustedes mismos me han permitido, o ustedes mismos me han ido diciendo cómo obtener estos resultados. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre concavidades. Entonces, ¿qué es concavidad? Una función, cuando es así, va a ser cóncava, y cuando es así, va a ser convexa. Entonces, esto es cóncavo y esto es convexo. Disculpen, es al revés, me disculpo mucho, con convexo y cóncavo. Entonces, ustedes mismos me dijeron cuánto valía la segunda derivada en estos puntos. Si la función es de esta forma, ¿cuánto vale la segunda derivada? ¿Positiva o negativa? Recuerden que en esos puntos la Negativo, derivada, ¿no? exactamente, la derivada bajaba. Por lo tanto, la segunda tiene que ser negativa. Entonces vamos a decir que va a ser convexo si es que en todos los puntos donde la derivada sea negativa, y obviamente va a ser cóncavo donde la segunda derivada sea positiva. ¿Y qué va a suceder cuando la segunda derivada es cero? En este punto Va a hay ser una línea recta, un horizontal. cambio de concavidad. ¿Cómo? Entonces, veamos el dibujo. No se nota mucho la línea blanca, pero espero que se vea que si yo hago esto, aquí toda esta zona está siendo cóncava, ¿cierto? Pero en algún momento pasa a ser convexa, porque aquí es convexa y aquí es cóncava, ¿cierto? Aquí estoy cóncavo y aquí estoy convexo. ¿En qué punto cambia de cóncavo a convexo? Ese punto es justamente donde la derivada pasa de estar bajando a empezar a subir. Por lo tanto, es justamente donde la segunda derivada se hace cero. Por eso, justamente donde la segunda derivada se hace cero es donde hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Si se fijan,
¿Dónde estarían los cambios de concavidad en esta función? Estarían aproximadamente aquí. No sé si se nota el punto que estoy haciendo. Estarían. Ahí sería 1. El punto silla es otro cambio de concavidad. ¿Se fijan? Aquí hay otro cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque aquí soy cóncavo. Perdón. Aquí soy cóncavo, pero aquí estoy convexo. Cóncavo, convexo. Cóncavo nuevamente. ¿Sí? Y aquí convexo nuevamente. Por lo tanto, aquí debería haber otro cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, es por esto que los cambios de concavidad cambian justamente cuando la segunda derivada se anula. Y es muy importante que aquí esto es una condición técnica, y es que la tercera derivada sea distinta de 0. ¿Por qué tiene que ser distinta de 0? Para que esto no sea un punto silla, ¿sí? Y no sea algo como se comporte de esta forma como acá, pero con la tercera derivada, ¿sí? Es una condición técnica, no es necesario que... es muy difícil que lo entiendan el por qué es necesario, pero es una condición que tenemos que revisar cuando Profe, estemos haciendo un ejercicio. ¿Sí, dígame? y en un círculo, ¿cómo sería ahí? En una función, porque es cóncavo y convexo. Claro, un círculo no es una función, Oh, ¿cierto? Recuerden que para que sea una función, ¿qué teníamos que hacer? Cada imagen, perdón, cada preimagen tiene que tener solamente una imagen, pero aquí este tiene dos imágenes distintas. Estas son relaciones, no son funciones. Recuerden que el criterio para saber si una gráfica es función o no era trazar una línea vertical y ver con cuántos puntos yo chocaba. Y aquí yo choco con 2 puntos, por lo tanto esto no es una función. ¿Sí? En las funciones que nosotros podamos graficar siempre va a ser o solo cóncavo o solo convexo. ¿Ok? Y eso es absolutamente todo lo de funciones, lo de análisis de curvas. Si se fijan, sabemos calcular máximos, mínimos, puntos silla, zona de crecimiento, concavidad, convexidad, y con eso ya es suficiente para poder analizar una curva completamente. Ok, entonces me gustaría que me dijeran si es que tienen clases después de esta hora, si es que es... sí, ¿sí? Porque probablemente si hacemos un ejercicio nos demoremos un poquito más de los 5 minutos, quizás en 10 minutos tengamos listo el ejercicio. No sé si les molesta que nos pasemos por 5 minutitos, pero es para que podamos no, ejemplificar esto. sí, a las 9:35, el profe siempre se demora, como a las 9:37 empezamos siempre. Ya, entonces empecemos Entonces, rápidamente un ejercicio para ver si alcanzamos a resolver todo lo que necesitemos. Ok, entonces vamos a analizar un polinomio, que son las funciones más fáciles de derivar para que podamos avanzar rápidamente. Entonces voy a escribir cualquier polinomio. En este caso va a ser cúbico para que podamos derivar y podamos igualar a 0 de manera fácilmente. Entonces, eh, tu, 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 x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 2. Ok, entonces en principio, esta función de acá
no tenemos idea cómo se comporta, ¿cierto? No tenemos idea nada de esta función. Yo al menos no sé nada de esa función de ahí. Pero lo primero que vamos a hacer, lo primero que podemos hacer es ver cuál es la derivada. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Sería 3x al cuadrado más 4x más 3. ¿Sí? Y le voy a poner aquí, disculpen por esta modificación, pero es para que quede todo más fácil. Voy a cambiar un valor para que nos quede los cálculos mucho más simples. Ahí, esto va a ser 4 tercios. ¿Sí? No. Denme un segundito para que quede bien el ejercicio. Ok, ahí sí. Perfecto. Entonces, si se fijan, ahora sí, disculpen, esto era para que acá pudiéramos obtener un 6x. ¿Sí? Espero que no les haya confundido lo que acabo de hacer, pero era para que los cálculos fueran más simples para todos. Entonces derivamos lo que teníamos arriba, este nos quedó 3x cuadrado, este nos quedó 6x y este nos quedó más 3. Entonces esto lo podemos reescribir como 3x cuadrado más 2x más 1. Y esto lo podemos reescribir nuevamente como 3x más 1 al cuadrado. Ok. Entonces, ¿cuándo la primera derivada se hace 0? ¿En qué punto? En el 0. No, recuerden que la primera derivada es esta de aquí. ¿Cuándo se hace 0 esta expresión? En el menos 1. Muy bien, en el menos 1. Entonces el menos 1 es nuestro punto crítico. Ok, entonces teníamos nuestro punto crítico. ¿Y qué necesitábamos? Nosotros necesitamos ver las zonas de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería? Cuando la primera derivada es positiva, entonces esto va a ser generalmente una inecuación. Ya sabemos resolver inecuaciones. Por lo tanto, queremos saber cuándo pasa esto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando x igual a 1. Necesitamos que esto sea positivo, 0. ¿cierto? Y tengo un término al cuadrado. ¿Qué pasa con los términos al cuadrado? ¿Qué signo tienen? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Y si lo multiplico por 3, ¿qué signo tiene? Positivo. 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 Por lo tanto, la expresión que tenemos aquí es siempre positiva. Por lo tanto, la derivada es positiva para todos los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es creciente siempre. Entonces ya sabemos que tenemos un punto crítico, sabemos que la función es siempre creciente, y ahora vamos a analizar si es que este punto crítico es un máximo, o es un mínimo, o es un punto silla. Entonces, para eso debemos derivar la expresión de la derivada, y ustedes pueden escoger si derivan esta expresión de acá, que es más simple, ¿cierto? Ustedes pueden derivar aquí, y esto les va a dar 6x más 6, o pueden derivar de acá, con la regla de la cadena, y les va a quedar 6x más 1. Recuerden que este lo paso
multiplicando, luego le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces mi segunda derivada es 6x más 6 o 6x más 1. Entonces, utilizando mi punto crítico, que es menos 1, ¿cuánto sería la segunda derivada en menos 1? Si yo evalúo el menos 1 aquí, 0. 0, muy bien. Entonces nuestro criterio, ¿qué nos dice? Nos dice que si la segunda derivada es 0, esto sería un punto silla. Entonces ya sabemos que x igual a menos 1 es punto silla. ¿Qué tenemos hasta ahora? Calculamos los puntos críticos, que era solamente el menos 1, calculamos las zonas de crecimiento y de decrecimiento, que en realidad era solamente, que era siempre creciente, calculamos si es que el punto crítico era un máximo, un mínimo o un punto silla, llegamos a que era un punto silla. Ahora debemos analizar las zonas de concavidad y convexidad. Para eso debemos analizar cuándo la segunda derivada es 0 y cuándo es menor que 0. Para esto vamos a utilizar siempre tablas de signos. Son muy importantes. Entonces en este caso tenemos solamente el 6x menos 1, pero si tuvieran más paréntesis tenemos que agregarlos todos. Menos 1, menos infinito, infinito, ¿cierto? Profe, Dígame. y si es punto silla, ¿por qué arriba también X, o sea, menos X es mínimo? No, en ningún lado dice que es mínimo. Es punto crítico, ¿Arriba? Ah, ¿sí? ¿y qué Recuerden que al significa eso? igualar la derivada a 0, calculamos los puntos críticos. Aquí en el ejemplo, este punto de aquí es un punto crítico y es un punto silla. ¿Sí? Entonces aquí encontramos uno de esos puntos. Entonces analizamos el signo de la segunda derivada. Aquí es negativa y aquí es positiva. Por lo tanto, aquí va a ser de esta forma y aquí va a ser de esta forma. Y justamente en x igual a menos 1 hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Y con eso ya tenemos todos los datos que necesitábamos para analizar la función. ¿Recuerdan que yo les dije que debíamos analizar una condición técnica, que era que la tercera derivada no fuera 0? Entonces la tercera derivada la calculamos rápidamente y la tercera derivada es 6 siempre. Y si ustedes derivan esto que está aquí a la izquierda, les da 6. Por lo tanto, la tercera derivada, como es distinta de 0, está todo en orden. Eso es lo único que tenemos que chequear, que la tercera derivada no sea 0 para que esté todo en orden. Entonces, si les parece, ahora podemos graficar esta función en GeoGebra para que ustedes vean dónde están todos estos puntos gráficamente. Entonces, vamos a ir a GeoGebra para que vean todo lo que acabamos de hacer solamente sabiendo derivar. Entonces la función era 3x al cubo más, era 3x cuadrado, ¿cierto? Voy a buscarla. X al cubo más 3x cuadrado más 3x más 2. Ok, entonces aquí está mi función. Denme un segundo. Ahí sí. Espero que se vea bien. Entonces, ¿dónde está nuestro punto crítico? En menos 1, que sería el punto... Profe, Dígame, tengo una duda. dígame. Con respecto a la donde hizo la este del infinito negativo, menos 1, infinito positivo, ¿Ya? cuando da negativo no era convexo. Claro, así.
¿Pero por qué puso cóncavo? Ah, yo lo puse mal. ¿Todo bien? Sí, que yo que lo puse mal y pensé que lo había puesto usted así igual. Claro. A mí, como técnica para acordarme hacia dónde va la gráfica, yo siempre recuerdo que si es negativo, habría un máximo, y si es positivo, habría un mínimo. Son como cruzados. Entonces, si es negativo, debería haber como una cúspide, y si es positivo, debería haber como un valle, porque hay un máximo o un mínimo. ¿Sí? Así me acuerdo varias veces de si es que va hacia arriba o hacia abajo. Ok. Entonces, si se fijan, la recta tangente es esa, ¿cierto? Por eso este era un punto crítico, porque su pendiente vale 0. Y si se fijan, antes, o sea, para empezar la función claramente es creciente, ¿cierto? Es creciente. Vemos que el punto no es ni máximo ni mínimo, por eso es punto silla, y que antes del punto soy cóncavo y después del punto soy convexo. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de analizar con el ejercicio que acabamos de hacer. Lo más probable es que la próxima semana hagamos ejercicio en donde tengamos que analizar un poco más los signos. En este caso nos dio siempre positivo, nos dio solamente un paréntesis por analizar, pero como teníamos poquito tiempo, preferí hacer un ejercicio bien rápido. Y espero que se haya Profe, otra entendido cosa, bien cómo utilizamos. Dígame. ¿cómo se ve el orden, como para graficar, cómo se ve el orden donde va el cóncavo y donde va el convexo? ¿El Porque orden de este? exactamente este orden. ¿Sí? Y por ejemplo, algo que generalmente sucede con la primera derivada es que la primera derivada, si ustedes tuvieran varios paréntesis, ¿cierto? Van a tener que analizar hartos signos en la tabla, ¿cierto? Si hacen la tabla, les van a quedar hartos signos, así como positivo, negativo, negativo, lo que sea que les dé. En ejercicios más complicados me refiero. Entonces, por ejemplo, que les quede así, y la primera derivada les da un bosquejo de la gráfica. Sí, aquí que sea siempre creciente es porque este factor es siempre positivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando ustedes analizan el signo de la primera derivada para ver dónde es creciente y dónde es decreciente, ustedes siempre hagan esto. Si es positiva, es creciente. Si es negativa, es decreciente. Creciente y decreciente. Y ya tienen un bosquejo de la gráfica. ¿Sí? Después van a ver que la zona de concavidad van a ser estas. La zona de convexidad va a ser esta. La zona de concavidad va a ser esta nuevamente. Entonces con esto ustedes van a poder analizar y la otra semana vamos a hacer hartos ejercicios, así que nos va a poder quedar bien claro esto. Pero es importante que todo esto nos vamos creando bosquejos de gráficas. Y justamente en estos puntos de aquí, donde cambia de ser creciente a decreciente, son los puntos críticos. Y estos puntos donde cambia, disculpen, y estos puntos donde cambia la concavidad y la convexidad son donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, si se fijan solamente sabiendo lo de los signos y lo de los ceros, podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Y con eso ya finalizamos el ejercicio completo. Encontramos todo lo que necesitábamos. Disculpen por pasarme un poquito de la hora. Espero que se haya Profe, entendido. una Dígame. consulta. ¿A qué hora le podemos preguntar más o menos la hora de la prueba? Sé que es tarde, pero desde las 7 ya las voy a tener listas. Ok, Así, sí o sí, a las 7 van a estar listas. ya. Gracias. Y Ya, igual profe. que antes, a través del mail me preguntan y yo se las mando. Si es que alguien no lo ha hecho aún, para la primera prueba también lo puede hacer en conjunto. Chao, profe. Chao, chao, que les vaya muy bien en su siguiente clase, que tengan buen fin de semana.
Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Ya, chao, chao. Chao, chao.